dado cátedra para las carreras de ingeniería comercial, ingeniería de control de gestión. Estoy leyendo, tengo torpedo porque... señor. Y bueno, trabaja con nosotros también hace ya muchísimos años haciendo estas capacitaciones. Trabajaba también en la Universidad de la América, en la Universidad Central hasta hoy, y tiene un poquitito de conocimiento y de práctica en informática. Entonces él nos va a hablar hoy de la revolución 4.0, que es muy importante que las pymes lo aprendamos para mejorar nuestra gestión. Los dejo con él y les doy la bienvenida a todas y a todos. Cualquier cosa está el chat y está también, ustedes saben, el WhatsApp. José. Ya, pues, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. No me deja compartir, Verónica. Te tengo que... Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, disculpa, no lo había hecho. Bueno, después de la presentación que hizo Verónica, vamos a comenzar, digamos, a ver nuestra materia que nos convoca el día de hoy. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el tema? Como dijo Verónica, ¿cierto? Vamos a ver de qué se trata esto de la revolución 4.0, o algunos dicen la industria 4.0 también, en términos como muy similar. Vamos a ver, digamos, de qué se trata esto en primer lugar en esta revolución 4.0. ¿Qué consecuencias también ha traído esto con nuestra famosa pandemia, ¿cierto? Con nuestro COVID-19? ¿Qué cosas nos ha traído, ¿cierto? Para nuestro desarrollo empresarial, ¿cierto? Y después, digamos, ver todo lo que tenga que ver con automatización del empleo y después lo que se llama la transición justa, digamos, de los empleos, básicamente, ¿no? ¿De qué se trata esto de la revolución 4.0? Entonces, voy a desconectar el video para efectos ahí de mejorar la calidad de la conectividad. Ahí sí. Bueno, la verdad que esto es la versión 4.0. Ustedes ya deben de saber el desarrollo tecnológico que ha habido en los últimos años. Pensemos que de los últimos 30 años, con la aparición de Internet, eso vino a cambiar toda nuestra forma de trabajar. Entonces, un poco, digamos, de poder ir incorporando una serie de elementos que nos llamaron a transformarnos, a lo mejor incluso en la forma, digamos, de cómo nos desarrollamos, cómo trabajamos, etc. Entonces, eso, digamos, ha traído enormes avances en nuestro desarrollo profesional. Y obviamente todo esto cada vez con la aparición de nuevos elementos que facilitan esto, ¿cierto? Ustedes han escuchado de repente hablar de las famosas conexiones de 3G, 4G y ahora con las famosas 5G. Entonces cada vez ha habido, digamos, un incremento mayor sobre el uso de esta tecnología. Y a ustedes en particular, ¿cómo los afecta también a ustedes que son de la pequeña y mediana empresa? Obviamente también es un desafío bastante grande que ustedes también deben de poder saber enfrentarlo, ¿cierto? Porque cada vez van a ver, digamos, eh, subirse a este carro, ¿cierto? De esta tecnología, porque si no podrían quedar excluidos, ¿cierto? De todos estos elementos. Entonces, y obviamente implica tener que ir, digamos, conociendo de qué se trata y de qué manera yo puedo ir incorporando cada uno de estos elementos a sus empresas. Entonces, obviamente, eso implica
que empieza a aumentar, digamos, una serie de productos que yo puedo entregar, servicios, y en general, digamos, como se llaman, algunos dicen, colocar, digamos, elementos de valor a todo lo que yo estoy haciendo. Entonces, eso, digamos, es el desafío que un poco ustedes tienen que enfrentarse, ¿cierto? Porque efectivamente el conocimiento, la aplicación de estas tecnologías va a ir en ese punto. Entonces, en general, nosotros podemos reconocer de que esta famosa revolución 4.0 viene a mezclar, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con el manejo de las, de las empresas, por ejemplo, las organizaciones, y también, por supuesto, lo que tiene que ver con las personas. Que las personas también participan, ¿cierto? En la generación de todos estos eventos. Y por supuesto también habla también de los activos, o sea, en el fondo, ¿qué es lo que ahí se refiere? Que a lo mejor vamos a tener que tener algún tipo de elementos que nos van a tener que ayudarse todas estas tecnologías. A lo mejor el uso de computadores o servicios, a lo mejor si yo no estoy en condiciones a lo mejor de adquirir equipamiento tecnológico, a lo mejor puedo haber la opción a lo mejor de arrendarlo, o tener como el tipo de licencia, etcétera. Entonces, en general, y en el fondo es una conversión de todos esos elementos, ¿no? Entonces, eso tiene que ser, viene en el fondo una integración de cada uno de ellos. Y por supuesto que se ve incrementado con la aparición de las tecnologías que yo le hablaba recién. Yo te hablaba, por ejemplo, la aparición de la robótica, que es, o sea, un montón de cosas que ahora uno las puede desarrollar, computadores que hacen todo, ¿cierto? A lo mejor uno se maravillaba antiguamente, unos años atrás, con las fábricas de automóviles, ¿cierto? Que estaban en Japón, en Estados Unidos, entonces, y ahora, digamos, eso ya es prácticamente, como que no tiene ninguna novedad casi para nosotros, ¿cierto? Porque cada vez aparecen nuevas cosas. Y aparece lo que se llama la inteligencia artificial, que también, si bien a lo mejor de repente hemos visto o conocido algunos de estos elementos de esos términos medios a través de las películas que uno se hablaba de qué es lo que es esto, ¿cierto? De poder usar esto que se llama la inteligencia artificial. Y por supuesto que después enormemente lo que ha aparecido ahora con que se llama la Internet de las cosas. ¿Sabes? ¿Y de qué cosas es eso? Básicamente la conectividad de todos los elementos que a lo mejor incluso nosotros lo podemos ver en nuestro propio hogar, ¿cierto? O sea, inicialmente a lo mejor la primera conectividad que nosotros vimos en nuestras casas fue cuando alguien llegó con un computador, ¿cierto? Llegó digamos, de esos computadores medio grandotes, que eran unas tremendas cajas que ocupaban mucho espacio, en cambio ahora eso ha ido minimizando todo eso, ¿cierto? Y después apareció enormemente, para muchos también se sorprendieron con la televisión, ¿cierto? Aparece la famosa televisión inteligente que se puede conectar y entonces ya me puedo meter a otras partes, ¿cierto? Y por supuesto que ya ahora aparecen una serie de cosas, por ejemplo, ahora, ya algunos de ustedes pueden ahora tener estos famosos de estos robots, ¿cierto? Que hacen aseo, o el refrigerador que me va a avisar cuando se me cae algún elemento, o digamos, si tengo elementos de seguridad en mi casa, tengo alarmas, cosas por el estilo. O sea, cada vez entonces se van a ir integrando más y más cosas. Incluso uno puede, incluso también, escucha, decir, oye, ¿por qué no no se conecta a tal, tal función, ¿cierto? Como que, no sé, pues estoy en mi oficina, me conecto, no sé, con la máquina lavadora u otro artefacto electrónico, o al regadío de la casa, etcétera. Entonces, uno también va pidiendo que cada vez se integren más cosas, ¿sabes? Porque obviamente uno se va entusiasmando, ¿cierto? Y va solicitando que se parezcan más cosas. ¿Eh? Es como cuando uno va a hacer un trámite, ¿cierto? Alguna empresa por ahí y dice, pucha, ¿por qué tengo que estar yo presencialmente venir a hacer este trámite? Entonces, mejor que lo puedo hacer desde mi casa. O aprovechar lo que la mayoría de ustedes ya debe tener en su poder, ¿cierto? Estos famosos teléfonos celulares, ¿cierto? Que también conocidos como equipos inteligentes, ¿cierto? Que también hacen de todo. O sea, básicamente yo podría perfectamente ya prescindir a lo mejor de un computador,
como conocemos nosotros habitualmente, y puede usar, digamos, este aparato, ¿cierto?, para todos estos efectos. Digamos, ahí, obviamente, ahí uno lo que menos hace es hablar por teléfono, ¿cierto? El resto, digamos, toda una serie de aplicaciones, hacer pagos, comprar, etcétera. Conectarse con otras personas a través de las redes sociales, etcétera. Entonces, eso viene a ser, digamos, el avance, ¿cierto?, de esto que es Revolución 4.0. ¿Y qué es lo que permitió también, en el fondo, es permitir, digamos, conectarse con muchos otros elementos? Por ejemplo, uno dice conectarse del mundo físico al digital. ¿A qué se refiere esto? Se refiere de que yo poder traspasar todo lo que a lo mejor hago, digamos, con distintas actividades, dejarlo almacenado en alguna parte, guardado en una base de datos, en algún dispositivo. Eso es un poco lo que uno pretende, ¿cierto? Digamos que todo esté almacenado en un ambiente de registro de información, ¿ah? Incluso hay muchos elementos que también tienden a desaparecer también. Por ejemplo, antiguamente uno estaba acostumbrado a lo mejor cuando se tenía que imprimir un documento, haya que el papel impreso, que esté firmado o escrito a mano, etcétera. En cambio ahora no, pues ¿cierto? Ahora si bien a lo mejor existe este concepto de generar reportes o informes, pero que eso queda todo almacenado, prácticamente casi nadie ya imprime esas cosas, ¿cierto? Casi todo queda ahí guardado. O también pensar, digamos, del mundo digital a digital, o sea, en el fondo, cómo hago traspasar información que está hablemos, en ambientes computacionales, bases de datos, etcétera, o archivos, como queramos llamarlo, y se pueden comunicar a través de ellos, ¿ah? Digamos, sin tener que a lo mejor uno tener que estar participando o interactuando. Y por supuesto que también al revés, esto también pensar en que tengo mejores aplicaciones o tengo bases de datos que yo las transmito, digamos, a otros dispositivos. ¿Ah? Por ejemplo, mandar alguna orden para ejecutar algún proceso, construir algún producto, etc. Entonces, eso es lo que voy a pensar, digamos, en la integración de todos estos elementos. ¿Cuál es la importancia que tiene esta famosa Revolución 4.0? Obviamente me va a permitir mejorar todas las operaciones de negocio, ¿no? Entonces, digamos, en general, ya voy a ir automatizando una serie de elementos que yo tengo. Tengo que pensar en que a lo mejor todo eso lo voy a ir reemplazando por algunas actividades que sean automatizadas. A lo mejor en un principio me va a costar un poquito de echar a andar, ¿no es cierto? Entonces digo, pero ¿cómo lo hago? Podría ser medio complejo. En general, el inicio de estas operaciones siempre son bastante lentas, ¿ah? Pero después ya con el paso del tiempo uno se va acostumbrando, ¿cierto? Y va a ir queriendo, o sea, cada vez ir colocando, ojalá todos, ¿ah? Ojalá que todas las cosas que yo haga en mi negocio estén todos automatizados. Y obviamente que también eso también me va a provocar que parezca mis ingresos para aumentarse, ¿cierto? Porque voy a tener mayor oferta de productos, voy a tener un adecuado control, por ejemplo, de las ventas, de las cobranzas, porque eso va a estar todo sistematizado. Entonces no tengo que estar así como haciendo un registro manual, no, va a estar todo a lo mejor ahí en un computador. Me va a permitir también transformar los productos, ¿cierto? A lo mejor voy a poder tener la facilidad de mejorarlo, ¿cierto? De cómo están conformados esos productos, porque a lo mejor voy a tener, como voy a tener, por ejemplo, la retroalimentación de todos mis clientes, porque a lo mejor a lo mejor si estoy haciendo una venta todo por internet, voy a saber cuáles son sus preferencias, sus gustos, qué es lo que compran, en qué fechas compran. Entonces, con esa información que yo tengo almacenada o guardada, después entonces hago un estudio, hago ahí una revisión, ¿cierto? De toda la información que yo tengo y puedo hacer estimaciones. Entonces, sabe que parece que este producto tengo que enfocarlo por este lado. ¿Por qué? Porque las preferencias de las personas son de esta forma, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que yo puedo aprovechar, ¿cierto? Sobre todo sabiendo el comportamiento de las personas. Es como ustedes muchas veces le habrá pasado, ¿cierto? Esto de que
que yo me meto, por ejemplo, con el celular, ¿cierto? A buscar un producto, no sé, porque quiero buscar algo quiero comprar un sillón, por ejemplo. Resulta que después uno lo bombardea, ¿cierto? Con información de ese tema, ¿cierto? Y aparecen, pero ¿cómo? ¿De dónde aparecen? ¿Por qué? Porque efectivamente todas estas aplicaciones están atentos a todo el comportamiento que uno tiene, pues le van ofreciendo productos, no sé, pues cuando te llaman del banco, de un crédito, que aquí, que allá, entonces uno dice, pues, ¿de dónde apareció toda esta información? Y a uno lo bombardean con datos, ¿sí? Obviamente también va a permitir que se mejora la cadena de suministro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a lo mejor incluso ya también me puedo estar conectado con mis proveedores, de modo que también la conectividad se va a hacer más rápida. Entonces, yo puedo hacer una planificación de la adquisición de productos o materia prima, por ejemplo, con la anticipación. Yo sé que, digamos, de acuerdo a los estudios que pueda tener, a la información que tengo almacenada, decir si cuándo tengo que conectarme o no. No tengo que, no sé, pues, físicamente mandar una orden de compra, una guía de despacho, ¿no? Porque todo eso va a estar todo ya está automatizado, entonces está todo coordinado. Entonces también el proveedor se va a poder planificar y va a poder chequear, digamos, voy a planificar cuándo va a ser la entrega de los productos que yo voy a requerir. Y por supuesto que también va a provocar también una mejor expectativa de los clientes, ¿cierto? Porque efectivamente las personas entregar toda su opinión de acuerdo a los productos que yo les puedo ofrecer, que quiero mejorar o no, saber exactamente el grado de satisfacción, ¿cierto? Muchas veces es común, ¿cierto? Que cuando una vez compra algunos productos, siempre tiene después una encuesta, ¿cierto? Aunque de repente uno es medio, como que medio le saca el quite, ¿cierto? Uno va a comprar alguna parte por ahí, una empresa hasta del retail, y después lo que hacen es que tengo que hacer una encuesta de cómo te atendieron, si el producto si está satisfactorio o no. O uno mismo también de repente cuando uno va a comprar un producto se mete a estas páginas y uno se va a la parte de los comentarios. Entonces, a ver qué comentarios hay, a ver, yo me quiero comprar tal cosa, voy a ver qué opina la gente. Aunque uno me podría dudar también de que a lo mejor puede que ser que a lo mejor la información que esté ahí, qué tan cierta puede ser, ¿cierto? Uno puede tener dudas. A lo mejor el mismo proveedor podría estar colocando unas noticias positivas del producto para que se venda, ¿cierto? Pero a lo mejor en ese caso no debería estar pensando tan negativo. Es decir, sí, efectivamente hay personas que van a opinar y van a recomendar o no el producto. Entonces uno tiene mayor contacto, ¿ah? Tiene, digamos, tiene una forma de conectarse en forma mucho más expedita con los clientes, ¿ah? Obviamente uno siempre tiene que pensar que van a ser clientes que uno dice que son clientes tecnológicos, ¿cierto? O clientes que son del mundo más, uno dice digital, o sea, efectivamente que está metido en todo este mundo. A lo mejor algunas personas no están todavía 100% incorporadas, ¿cierto? A lo mejor uno podría pensar en las personas un poco mayores, que a lo mejor les cuesta un poquito más conectarse a este mundo tecnológico, pero uno tiene que pensar de que lo que viene hacia atrás, ¿cierto? Se pone a mirar todos los jóvenes de ahora y los niños que van a ser futuros clientes, digamos, o que van a querer usar sus productos que ustedes fabrican. Obviamente ellos ya vienen con todo un bagaje que es totalmente distinto al que tuvimos nosotros o nuestros padres, por ejemplo. Entonces, obviamente, va a estar dispuesto a eso. O sea, digamos, hay que aprovechar esa parte que viene fuerte, digamos, en el uso de estas tecnologías. Y lo otro que también, no dejar de pensar que también puede tener esta situación un cambio en la fuerza laboral. ¿A qué se refiere? Muchas veces cuando en las empresas se logran sistematizar sus procesos, siempre hay cierto grado como de temor en las personas. Dice, pucha, no, ¿cómo voy a quedar sin trabajo? No sé si me irán a reubicar o no.
a lo mejor implica también incorporar a personas que tengan algún mayor grado de conocimientos tecnológicos. A lo mejor voy a tener que tener, por decir algo, si voy a echar a andar algún sistema, voy a necesitar gente que maneja algunas cosas técnicas, ¿cierto? No sé, de computadores o de hacer una página o diseñarla, etcétera. Entonces empiezo a tener gente que ya se conozca o tenga algunos conocimientos más técnicos. Entonces, y ahí uno dice, a veces podría verse medio complicado porque a lo mejor ese tipo de gente podría ser que, como es tiene mayor grado de conocimientos tecnológicos, el costo podría ser más alto para la empresa, ¿cierto? Digamos, hay que contar con esas personas. Pero no hay que pensarlo como que fuese un costo, ¿ah? Siempre hay que pensar como que es una inversión, ¿ah? Digamos, si bien a lo mejor va a ser un pago inicial grande al principio, pero después con el paso del tiempo se va a ir recuperando. ¿Cuáles son los elementos básicos que tienen esta famosa revolución 4.0? Básicamente todo lo que tenga que ver con interconectividad. O sea, en ese caso estamos sujetos sí a todo esto de lo que tiene que ver con la conexión, ¿ah? A lo mejor algunos de ustedes puede que vivan en algún sector de nuestro país que a lo mejor la conectividad de internet no es la más adecuada, ¿ah? Entonces, eso es un poco, que queda un poco en los términos que uno dice, la famosa brecha digital. O sea, si efectivamente uno piensa de que la mayoría de la gente se conecta a internet, pero no es toda, ¿ah? Hay un porcentaje bastante grande en nuestro país que aún no tiene esa conectividad, ¿no? Independiente, digamos, de que haya que pagar o no los servicios de todas estas empresas que nos dan los servicios de internet. Pero a lo mejor alguien podría de repente poder solventarlo eso, pero no, técnicamente no está, ¿cierto? Porque vive en un lugar apartado o vive en un, no sé, pues, en lugares rurales, entonces obviamente ahí a veces se complica, ¿no? Se supone con esta famosa erupción del 5G, eso va a venir un poco, parece que va a cubrir una mayor parte de conectividad, ¿cierto? Un poco lo veíamos cuando estábamos en los índices más altos de la pandemia, ¿cierto? Hace tiempo atrás, cuando mostraban a veces uno veía que niños que para conectarse desde su casa tenían que subir a un cerro, ¿cierto? Para ver si lograban conectarse a internet, ¿cierto? Entonces, ese juego, digamos, podría ser una traba en algunas partes, ¿cierto? En que efectivamente necesitamos que tener una buena conectividad. Lo otro, digamos, es que efectivamente la automatización de los distintos procesos que nosotros vamos a tener que hacer. O sea, en ese caso nos puede llevar que haya que empezar como a diseñar o rediseñar nuestros procesos para poder decir, bueno, ¿cómo lo automatizamos? ¿De qué manera vamos a lograr eso? A lo mejor vamos a tener que, fuera de definir los procesos que nosotros queremos ajustar, a lo mejor tener que dotar de algunos elementos técnicos, alguna maquinaria distinta, alguna que digamos que tenga esa cualidad de que permita optimizar procesos, si no, entonces no, por muchas ganas que tengamos con mejorar nuestra productividad o fabricar algún producto, pero si no tenemos la maquinaria, nos va a costar un poco, ¿cierto? Pero digamos, cada vez esto ha ido, digamos, incrementando esa parte y también los costos también de las maquinarias han sido un poco no tan altos como uno lo que podría pensar. Lo otro que también siempre debemos pensar de que la información que nosotros tenemos, hablamos de análisis de datos en tiempo real. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces a lo mejor estábamos acostumbrados hace unos años atrás, es que la información muchas veces no está disponible en el momento, ¿ah? No sé si alguno ha escuchado hablar o escuchó hablar, digamos, había unos conceptos que hablaba de hacer los cierres de los sistemas, ¿ah? Si alguno, por ejemplo, que se maneje, por ejemplo, haya trabajado
en la parte contable, ¿cierto? No era muy común, que ellos hablaban mucho de este concepto de decir, voy a esperar a fin de mes para hacer el cierre. Y después que tenía recién esa información, podría decir, mira, pucha, la estadística me dice, o los datos fueron tantos del movimiento todo el mes, pero tenía que esperar a que llegara fin de mes, o sea, con suerte los primeros días del mes siguiente. Y eso es una práctica muy común. Después fueron digamos, mejorando esos tiempos y dijeron, ya no vamos a esperar, esperemos el cierre del día, vamos a esperar lo que se hizo en el día, y a lo mejor un proceso especial que se corre a última hora del día, de modo que al día siguiente, a primera hora, podía yo tener la información para saber a lo mejor cuánto vendí el día anterior, cuánto hice, cuál fue el valor de la cobranza que tuve en mis productos, etcétera. En cambio, ahora no, pues ahora ya la información que se tiene es en el momento, digamos, ya no hay que esperar esos antiguos procesos que uno tenía que hacer, esos famosos procesos de cierre, ya sea diarios, semanales o mensuales, sino que la información se está entregando en forma real, ¿ya? Entonces, ¿y por qué muchas veces pasaba que la gente decía, no, hay que esperar el cierre del día, o hay que esperar el cierre de fin de mes? ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente de repente se equivoca, comete algún error en ingresar la información, entonces preferían ingresar la información, revisarla, y recién ahí sí, efectivamente esto está ya, está cuadradito, ¿cierto? O está chequeado. En cambio ahora no, pues dice, sí, efectivamente, hombre, si usted se equivocó, perfecto, usted hará algún ajuste, se corregirá el dato mal ingresado, etcétera. Entonces, pero entonces la información está en el momento. Entonces, si yo consulto en este momento cuál es el dato de cuántos son los productos que tengo fabricados, o cuáles los que tengo vendidos, o los que tengo que cobrar, es un dato en tiempo real, digamos, lo que está sucediendo actualmente, y no tener que estar esperando a procesos especiales, etc. Un poco lo que hablamos relacionado con la automatización está lo que tiene que ver con la manufactura inteligente. O sea, efectivamente se mejoran, ¿cierto?, una serie de procesos que tienen que ver con elementos de fabricación. El acceso digital del usuario también en menos tiempo, o sea, efectivamente ya perfectamente las personas pueden, si yo tengo, mi empresa tiene alguna página, alguna cosa que yo puedo ir mostrando información, la persona en el momento ingresa, ¿cierto? No tengo que esperar ninguna otra cosa en especial, ¿cierto? O esperar que me llegue un correo o alguna cosa, sino efectivamente las personas habilitaremos los accesos para que ellos puedan consultar lo deseado y poder, digamos, conectarse a todos los productos que nosotros queramos ofrecer. Existe lo que se llama la interacción entre lo físico y lo virtual, ¿cierto? En ese caso, efectivamente, cuando hablamos de virtual, es todo lo que está bajo el punto de vista guardado a nivel de sistema de información, o sea, todo lo que está guardado en medios digitales también, algunos le llaman, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con eso. Entonces, ¿de qué manera yo me manejo entre la parte del elemento físico que tengo y lo que son la parte computacional? Se produce también un manejo más flexible y personalizado de la producción, ¿cierto? Un poco lo que hablábamos antes, ¿cierto? En cuanto a que efectivamente, dado que tengo los elementos más directos, ¿cierto? Porque a lo mejor nosotros, si hablábamos de antiguamente, cuando yo vendía un producto, para saber si ese producto que se lo llevó un cliente, para saber si está contento o no, a lo mejor podríamos saberlo si que después me lo trae de vuelta, ¿cierto? Porque tuvo algún problema. Pero yo no tenía, digamos, esa información, digamos, qué tan satisfecho está con nuestro producto. A lo mejor hay que hacer un cambio, pues muy grande, muy chico, que cambia de color, es muy lento, no sé, para uno tiene entonces ya una interacción con la persona que es más rápido. Entonces, obviamente, puedo ir mejorando esos procesos. Entonces, la retroalimentación que tengo de mis clientes es mucho más expedita, ¿no? Entonces puedo ir avanzando más rápido, entonces, y no tener que esperar, digamos, mucho tiempo. Entonces, las actualizaciones de mi servicio, producto que estoy haciendo, va a ser mucho más expedito.
Aparecen también una serie de elementos de herramientas logísticas que a lo mejor antes no se manejaban, ¿ah? Incluso en la preparación de las personas expertas en logística también es relativamente nuevo, ¿ah? Digamos, en los últimos años se incrementó enormemente el apoyo logístico. Entonces, digamos, o sea, no tan solo entonces tenía que ver con el despacho o distribución de productos, sino que también todo lo que tenía que ver con la puesta de cada uno de estos productos. Entonces, aparecieron entonces una serie de elementos que uno antes no los tenía, ¿cierto? Era como, por ejemplo, pensar en lo que cuando uno compra un producto, ¿cierto? A través de esto de internet, ¿cierto? Uno puede saber el movimiento que tiene, ¿cierto? O sea, el producto está, no sé, pues va a estar en bodega, después va a estar, no sé, salió en el despacho, y va en tal fecha me lo van a entregar. Entonces uno puede hacer un seguimiento desde cuando parte, ¿cierto? Cuando compró el producto o solicitó un servicio, hasta que llega a mi casa y lo entrega, o yo se lo entrego al cliente. Entonces, aparecen todos esos elementos que son muy útiles. Entonces, ¿ya? Y por último aparecen dentro de los elementos básicos que también tengo que considerar, que es los grandes volúmenes, o sea, efectivamente la cantidad de datos que yo voy a tener son enormes, ¿cierto? Porque imagínense que todo lo que estoy manejando, todo esto que yo les mencionaba, ¿cierto? De poder ingresar información, datos, etcétera, son enormes. Entonces tengo una gran cantidad de datos y eso entonces me van a servir como elementos para tomar decisiones, ¿no? Básicamente entonces, muy útil para las empresas poder, digamos, entregar, digamos, eh, eh, un adecuado nivel de toma de decisiones más adecuado para las empresas. Entonces también es un elemento muy importante. Y también un poco pues, más para un poco empresas un poco más grandes o medianas, pueden hacer algún tipo de simulación. Eso también es importante de considerar. No sé si alguien tiene alguna consulta con respecto a esto, alguien que ya tenga alguna duda con lo que hablábamos de lo que son los elementos básicos. De todas maneras, si alguien de repente tiene alguna consulta, es cosa que la mencione nomás y yo ahí la conversamos, eh, la podemos pues la podemos compartir. Así que estamos ahí, a cualquier cosa me avisan nomás si tienen alguna duda, lo aclaramos. Ya. ¿Qué impactos pueden traer estos famosos, esta revolución 4.0? ¿En qué cosas pueden, por ejemplo, impactar? Uno habla de los ecosistemas. ¿Qué son estos ecosistemas? Más que nada tiene que ver con serían, por ejemplo, los proveedores, los clientes, las consideraciones regulatorias, de repente no, tengo que tener la consideración de que las cosas que yo haga no transgreden alguna ley, ¿cierto? Algunas leyes de tipo ambientales, laborales, etcétera. Entonces también tengo que considerar, ¿cierto? El hecho que yo haga, aplique, digamos, algunos de estos elementos, también digo que a qué puedo afectar. ¿Qué otro impacto puede haber a las organizaciones? En cuanto, digamos que en ese caso, ¿cierto? ¿Qué tan, cómo se pueden ver afectadas las organizaciones en cuanto a lo mejor el hecho de tener que mejorar sus procesos, bajo poder algunos riesgos asociados o no? Entonces uno siempre pide que a lo mejor estas organizaciones que estén como, que vayan al unísono con lo que uno quiere hacer. Entonces, en el fondo es un poco la capacidad que tienen para ajustarse a cada uno de los procesos que haya que hacer. Y por último, hay también un impacto en las personas que hablábamos antes, ¿cierto? Que también a lo mejor puede traer, ¿cierto? Algún cambio a las personas que tienen que ver con el manejo de esa productividad, ¿ah? Entonces, en el fondo puede ser, digamos, eh,
cambio en las acciones, en las tareas que hacen, en la capacitación, etcétera. Entonces eso es lo que uno siempre debiera de considerar. Si hacemos un poquito de historia, esto, por qué uno habla de la Revolución 4.0? Y viene un poco de las primeras revoluciones. Entonces, si nos vamos hacia atrás, eh, por ahí las primeras generaciones, por ahí por el año 1700, algo por ahí aparecen las primeras revoluciones que uno conoce como en la historia, y que básicamente eran con la aparición del vapor y la energía hidráulica. Es que eso entonces ayudó a mejorar la producción mecánica. Entonces empezaron a aparecer las primeras máquinas que venían a reemplazar todo el trabajo que se hacía manual. Entonces ahora ya se hacía, digamos, con estas máquinas. Y después aparece la segunda revolución, que era, digamos, que por ahí por los años 1800, 1900, que aparece entonces ahora el uso masivo de la electricidad. Entonces viene entonces a ayudarnos mucho, enormemente, junto con las mejoras de algún tipo de comunicación, el uso del petróleo y el gas. Entonces obviamente que también eso entonces hace de que empiezan a aparecer una serie de otros elementos. O sea, obviamente la electricidad y el petróleo y las comunicaciones, obviamente eso ocasionó, ¿cierto?, que empezaron a aparecer una serie de elementos que fueron mejorando, ¿cierto?, nuestro desarrollo tecnológico. Y por último, la tercera, antes de nuestra famosa 4.0, la tercera revolución, ya aparece el uso de la informática. Ahí, de los años ya muy, del 80, por el 1980, por ahí, 70, aparece enormemente con las primeras máquinas eh, de uso masivo, digamos, con computadores. Entonces ahí aparece entonces enormemente ya el desarrollo tecnológico, digamos, el salto, imagínense, que viene de esa época, de los 80, es enorme, digamos, y eso ya, digamos, viene como para quedarse y no detenerse, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el utilizar esta revolución 4.0? Obviamente, con poco lo que mencionábamos antes, nos va a permitir mejorar la productividad, ¿cierto? Obviamente vamos a tener operaciones que sean más precisas, ¿cierto? Con menos posibilidades de error. A lo mejor, si existen alguna de ellas, tiene el atajo que uno las va corrigiendo, ¿cierto? Si realmente vemos que un producto por sale mal fabricado o alguna cosa, entonces podemos hacer las correcciones y rápidamente se pueden corregir. Obviamente vamos a mejorar la eficiencia, ¿cierto? Porque obviamente la parte operacional va a ser mucho más adecuado. Vamos a mejorar la calidad de nuestros los procesos. Incluso también se produce una seguridad a los trabajadores también, ¿cierto? Porque a lo mejor ya algunas tareas que a lo mejor pueden ser medias peligrosas y tenía que hacerlas el trabajador, como cortar producto, o no sé, por máquinas de repente que podían estar sujetos a algún accidente. Obviamente también se minimiza. Entonces obviamente se tienden ya a eso, digamos, a mejorar todo lo que tenga que ver con la seguridad del trabajador. Aparecen a lo mejor nuevos tipos de negocios, ¿cierto? Imagínense lo que nos tocó ver con la pandemia, ¿cierto? Aparecen un montón de cosas, el famoso trabajar en la casa, o la venta de productos que uno los podía pedir, ¿cierto?, para que se los despacharan. Entonces aparecen una serie de elementos que a lo mejor que son mejoras, ¿cierto? Entonces uno tiene que estar preparado a avanzar hacia ellos, ¿cierto? Mejorar la integración de la actividad en tiempo real, reducir costos también. A lo mejor inicialmente, a lo mejor decía, sí aparece al inicio un costo que puede ser más alto, porque a lo mejor implica tener que incorporar maquinaria más tecnificada, pero esa inversión a la larga después se va a recuperar. Entonces obviamente los costos deben de ir bajando. Un ahorro de energía, ¿cierto? Porque hago un uso más adecuado de los procesos, que son sostenibles, y sobre todo, digamos, en lo que es tratar de uno de reducir
los márgenes de error de los procesos que uno tiene. Entonces, las puede ir mejorando. Y por supuesto, el aumento de la productividad. Esto sería como una gran ventaja. Pero también podemos tener algunas desventajas, que también se ve enormemente la parte positiva, pero también tenemos que pensar en cuáles son los elementos que podrían ser medio desventajosos, ¿cierto? Para nuestro quehacer. Está siempre preparado con respecto a los cambios. O sea, en ese caso nos implica tener que estar, ¿cierto? Adaptarse a cada uno de los cambios que vienen, mejorar, ¿cierto? Vamos a tener que cambiar procesos, meternos al mundo de Internet, por ejemplo, a lo mejor, redes sociales, etcétera. Entonces, todo eso implica tener que estar, siempre estar ahí a la espera, ¿cierto? De todos estos avances, y eso entonces tenemos que decir si estamos preparados o no para esos cambios. Lo otro que también no descuidarse, porque cuando el hecho de que implementemos aplicaciones de índole tecnológico, nos obliga también a tener la preocupación de todo lo que tenga que ver con la seguridad, ¿ah? Entonces, ha estado muy en boga, ¿cierto? Estos últimos años el manejo de la seguridad, ¿cierto? Digamos, que no nos vayan a sacar información, que nos vayan a hacer fraude, de qué tan seguros son nuestros sistemas. Entonces, en ese caso también preocuparnos de qué manera vamos a asegurar, ¿cierto? No tan solo a nuestros propios procesos, ¿cierto? Nuestras aplicaciones, sino que también siempre tenemos que pensar que a lo mejor se van a conectar clientes con nosotros, se van a conectar proveedores, etcétera. Entonces, siempre hay que tener presente esto lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Y en ese caso, pensar en que hay empresas que nos pueden asesorar, nos pueden ayudar, digamos, de qué manera podemos mejorar nuestros riesgos. A lo mejor en ese caso una vez no los conoce, no los domina, pero sí hay empresas que nos pueden asesorar o de repente indicar algunos pasos como más adecuados, ¿cierto? Para prevenir, ¿cierto? Algunos de estos elementos de seguridad que nosotros nos podemos, o sea, nos pasa, imagínense, pasan empresas grandes, digamos, instituciones se han visto vulneradas, con mayor razón de repente no se pueden meter en nuestro sistema. Así que también mucha precaución con lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Nos produce también una alta dependencia tecnológica, ¿cierto? Porque después vamos a tener que tener ahí, a lo mejor, adquirir todos estos elementos técnicos, ¿cierto? A lo mejor construir una página web, tener un lugar donde voy a hacer la información, a través de lo que se llaman los hosting, etcétera. Entonces, esos elementos que también me obligan a tener que estar dependiendo, ¿cierto? A lo mejor necesito dotar, digamos, a mi fuerza de venta, a lo mejor tengo vendedores que salen afuera, tengo que tener los que tengo con computadores, ¿cierto? O tablets, algunos elementos técnicos, ¿cierto? Para que ellos se puedan conectar. Lo que hablamos antes de la falta de problemas de la brecha digital, que efectivamente aún tenemos grandes problemas de conectividad. Si a lo mejor estamos en las grandes ciudades, a lo mejor no vamos a tener problemas, pero si pensamos en el mundo rural, lo más probable es que sí los tengamos, y ahí hay que pensar en que eso, digamos, ahí es un problema todavía que nos falta por solucionar. Digamos, en ese caso, por las empresas que nos dan servicios, ¿cierto? A nivel Estado, que tengan que tomar las decisiones para efectos de tener todo el mundo conectado. O incluso, digamos, pensar en lo que tiene que ver los costos, ¿cierto? Que también hay costos asociados de pagar la conectividad, que también podrían ser un poco más baratos, ¿cierto? O pensar que algunos elementos que sean de uso gratuito, por ejemplo, la educación, etcétera. Entonces, eso podría ser una buena opción. Y la otra ventaja que podemos tener también que nos obliga a tener personal calificado, ¿ah? De repente necesitamos por gente que sea especialista, que tenga algunos elementos técnicos, etcétera. Entonces también nos podría, digamos, necesitar gente que tenga un mayor grado de capacitación. Entonces nos va a obligar de repente a contratar personas que tengan algún conocimiento
que sea necesario a la empresa. Y lo otro que también muchos temores por la gente que trabaja, ¿cierto? Porque a lo mejor puede pensar de que el hecho de que hayan procesos que se estén automatizando o sean reemplazados por robots, por ejemplo, entonces se produce un normal temor de la gente, ¿cierto?, a perder su fuente de trabajo. Pero en ese caso no, digo, sí, efectivamente hay que siempre considerarlo que es como verlo como una nueva oportunidad, ¿cierto? Que efectivamente a lo mejor van a salir gente especializada con algunos otros conocimientos, ¿o no? ¿Ya? ¿Alguna Profe, duda? ¿Alguna consulta? ¿Sí? Sí, profe, dígame. disculpe, lo que pasa es que tenemos alumnos que están en la sala de espera para ingresar. ¿Ya? Ya, dele por favor. Avíseme cuando estén ya incorporados. ¿Estamos? Me hablan por el WhatsApp, por eso sé que están ahí en sala de Ah, ya, espera. ya. Démonos un minutito para que se conecten. Ahí se están conectando, ya se están conectando. No hay nadie en la sala de espera. ¿No? Ya. Ya, continuamos entonces. Aparecen aquí una serie de elementos que uno habla de, porque ustedes solamente van a escuchar hablar en algún momento cuando uno habla de esta nueva tecnología, que también sería importante que ustedes los conocieran, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de algunas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, aparecen estos famosos ERP, que imagino más de algunos de ustedes deben conocer, y que aparecieron también últimamente en los últimos años, estos sistemas que son herramientas para para la administración de procesos, digamos, que tiene que ver con la planificación de recursos empresariales. Ese es un ERP. Y en general tiende mucho a que algunas empresas adquieren estos productos para usarlo. Digamos que son en el fondo sistemas que tienen distintos módulos para poder hacer tipo de conectividad, ¿sí? Como manejar la contabilidad, para manejar cobranza, remuneraciones, etcétera. Entonces, ya aparecen ahí una serie de, de sistemas, ¿cierto?, que están, por decir algo, algunos que uno le viene a la memoria, por ejemplo, Soplan, eh, de Fontana, etcétera. Pues, esto digamos que son, y algunos que a lo mejor un poco más grandes pueden usar a lo mejor otros como SAP, por ejemplo, que son, digamos, son sistemas que entonces que tienen en apoyo a las empresas para hacer cada uno sus procesos. Obviamente, para manejar el forma más adecuada toda la información que ellos manejan. Perdón, Ah, José, ¿sí? ¿Sí? Maribel Varas está pidiendo la palabra. Sí, dígame. ¿Sí? Adelante. Maribel, Maribel, Adelante. Tranqui, es que se me quedó la manito arriba nomás. Ah, ya, ah, perfecto. Ya. ya, Ya, bien. aparece otro concepto que aparece por ahí, lo que se llama el IoT. ¿Qué será este IoT? Es el Internet de las cosas, ¿ah? Un poco lo que hablábamos, ¿cierto? De poder conectar los distintos elementos que pueden tener en su casa o en su empresa. Y eso se llama el Internet de las cosas. Y la sigla que se maneja es el IoT. Y también está el IoT, que también muy parecido al otro, pero ahora eso es el Internet industrial, ¿ah? Digamos, más que nada tiene que ver con máquinas, ¿ah? Aparece lo que es el concepto de inteligencia artificial, que tiene que ver más que nada con la capacidad que tienen los computadores para hacer tareas y tomar decisiones, ¿ah? Que incluso que a lo mejor esas decisiones estaban para que las tomaran las personas, entonces ahora en ese caso no, sabe que también a lo mejor podría haber alguna máquina que tome esa decisión, ¿ah? Entonces por eso uno habla de la inteligencia artificial. Obviamente igual eso se programa, digamos, se habilitan, digamos, que puedan trabajar de esa manera. Aparecen también el concepto de M2M, que significa, digamos, cómo se conectan dos máquinas, una máquina conectada con otra. Entonces podrían perfectamente a lo mejor fue inalámbrica o por cable, podrían conectarse una máquina con otra y realizar algún tipo de proceso. Aparece el concepto de la digitalización, ¿cierto? En el fondo recolectar y convertir este tipo de datos y llevarlos a forma digital.
Aparece lo que es la fábrica inteligente, en el fondo es poder, digamos, ir colocando, ¿cierto?, todo el uso de tecnología para mejorar cada uno de nuestros procesos. Aparecen los conceptos de aprendizaje automatizado, en el fondo es que de qué manera tienen la capacidad que tienen los computadores de aprender a través, digamos, de la inteligencia artificial, o que alguien pueda programar, ¿cierto?, algunas actividades. Entonces yo podría, digamos, dejarlo eso automatizado. Aparecen los famosos conceptos de la nube. Más de algunos de ustedes habrán escuchado hablar de lo que se trabaja en la nube, que en el fondo que es que toda la información que yo manejo, en vez de tenerla físicamente en un computador en la oficina, la tengo en la nube. O sea, en el fondo está ahí en el ciberespacio, ¿cierto? Yo puedo guardar toda esta información, de modo entonces que no quedo sujeto al lugar físico. Entonces, después yo me puedo, cosa teniendo conexión a internet, yo me puedo conectar en cualquier parte y no tener que depender a lo mejor de un servidor físico, que a lo mejor se me echó a perder, no sé, por un desastre, se me cayó el edificio, perdí los computadores. No, pero a lo mejor en ese caso podría perfectamente a lo mejor pensar de que yo puedo almacenar esa información en la nube, y ahí en ese caso puedo tener no tan solo ahora almacenamiento físico, sino que también servidores. Entonces yo podría tener, en vez de tener un computador en la oficina, podría también contratar un servidor remoto. Entonces ahí, en ese caso hay empresas que me van a entregar todo ese tipo de servicios. Obviamente eso lo único que me va a requerir es que tenga una conexión a internet. Aparece también lo que se llama el procesamiento de datos en términos reales, lo que hablamos antes, esto de que efectivamente yo puedo, digamos, manejar datos con datos que ocurren en el momento. Aparece lo que se llaman los ecosistemas, que más básicamente era poder hablar, digamos, de la conectividad con los distintos elementos, ya sea el parte de planificación, cadena de suministro, manufactura, etc. Esos son lo que se llaman los ecosistemas. Aparecen otros sistemas también que se llaman los sistemas ciberfísicos, los CPS, que es, digamos, que tiene que ver con la manufactura cibernética, o sea, en el fondo, de qué manera poder trabajar, ¿cierto?, producir productos de forma con robot, básicamente, ¿no? Y aparecen también, y con eso mismo está lo que se llama los cobots, que eso en el fondo es usar la robótica. Entonces aparecen todos estos equipos que nos hacen trabajar en forma mucho más automática. Entonces estos robots vienen a suplir esas tareas. Aparece lo que se llama la realidad virtual o la realidad aumentada, que en el fondo también es una tecnología que también permite, digamos, que las personas puedan tener experiencias visuales, ¿cierto?, que uno las programas o las proyecta, ¿no? Entonces aparece todo esto para hacer simulaciones muchas veces, o aunque muchas veces ahora lo ocupan para los jóvenes para jugar, pero el día de mañana perfectamente eso se puede implementar. Aparece también lo que es el concepto de Big Data, que también tiene que ver con el uso de grandes cantidades de datos. Básicamente lo usan las grandes empresas para poder, digamos, manejar toda la información que ellos tienen y poder crear algún tipo de estrategias especiales, tomar decisiones, etc. ¿Por qué? Porque en el fondo es poder aprovechar la cantidad enorme de datos que ellos pueden almacenar, y con eso entonces poder hacer una especie de simulaciones, también ver tendencias, etc. Entonces también un concepto muy utilizado el día de hoy que tiene que ver con el Big Data. Aparecen también los conceptos de las impresiones 3D, 4D, seguramente habrán escuchado hablar, ¿cierto?, que a lo mejor estas impresoras que pueden fabricar productos de una manera mucho más precisa. Entonces, obviamente también esto es un elemento provechoso. ¿Te imaginas poder vivir una revolución industrial? El ser humano tiene una asombrosa capacidad de transformar los recursos de la naturaleza en productos útiles. Hace más de 200 años comenzaba una aventura imparable. El ingenio humano ideó una máquina que mecanizaba sus tareas. Era la máquina de vapor. Llegó así nuestra primera revolución industrial. Gracias al despegue imparable de la ciencia, conseguimos optimizar la fabricación para producir en masa. Y más tarde, los descubrimientos de la electrónica y la informática nos permitieron que muchas tareas se hicieran de manera automática.
Hoy, esta aventura continúa. La mente humana se embarca en una cuarta revolución industrial. Las tecnologías de fabricación viven una transformación sin precedentes. Sofisticados sistemas de software, sensores por todas partes, potentes procesadores, novedosas tecnologías de telecomunicación. A la industria 4.0. Nuestra forma de vivir ha dado un salto cualitativo hacia el futuro. Todo lo que nos rodea está conectado. Personas, datos, máquinas. Y ahora, ese salto lo ha dado también la industria. El concepto de consumo que implica nuevas formas de fabricar y hacer llegar lo que fabricamos. Una nueva idea de comunicación global con nuevos profesionales. Profesionales especializados en robótica colaborativa, realidad aumentada, Big Data, impresión 3D, visión artificial, el Internet de las cosas, sistemas ciberfísicos. Y ahora, vuelve a hacerte la pregunta. ¿Te imaginas ser protagonista de la próxima revolución de la industria? Ya está aquí. Forma parte de ella. Industria 4.0. Eso es como un resumen, ¿cierto? De qué es lo que era esto de la famosa Revolución 4.0. ¿Cuáles son los beneficios que tendrá implementar esta famosa Revolución 4.0 en nuestro país? Obviamente se estima, digamos, de que digamos que se pueden automatizar muchos procesos, digamos, los mayores beneficios que tienen. La reducción de costos, poder, digamos, sobre todo pensar en, esto tiene que ser siempre pensado en que yo lo vaya a aplicar sobre aquellos procesos que son repetitivos, o sea, efectivamente yo tengo un proceso que los tengo que estar siempre haciendo como cada rato, todos los días, entonces ese es el candidato a ser automatizado. También nos trae consigo esto, tener que preparar profesionales que se pueden manejar en este nuevo ambiente. Esto obviamente nos implica tener que pensar, digamos, en sacar gentes que sean especialistas en estas áreas. Entonces también es un beneficio para el país, ¿cierto? Porque vamos a tener que capacitar a personas, digamos, que se puedan desarrollar. ¿Cuáles serían los retos que tenemos para esta figura, ¿cierto? Tenemos que pensar en que no perder de vista la parte de la seguridad, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con la red de TI o de las tecnologías de la información, que tiene que ver entonces con el manejo adecuado de la seguridad. Poder, digamos, saber, digamos, tener la fiabilidad, estabilidad, ¿cierto? Comunicación entre las máquinas que estamos usando, poder, digamos, de alguna manera, de qué manera logramos integrado cada uno de nuestros procesos, ojalá, digamos, tratar de evitar cualquier tipo de inconveniencia que pueda tener la TI, digamos, o sea, en sus procesos, caída de sistema, a lo mejor me implica tener que por ejemplo, si yo quiero evitar que un servidor que se me caiga, tengo problemas, a lo mejor necesito tener por ejemplo, para evitar los cortes de luz, por ejemplo, a lo mejor necesito tener un generador o algún elemento que me permita continuidad 100%, ¿cierto? Tener, digamos, todo lo que tenga que ver con pensar, digamos, cómo voy a ir yo subiéndome a esta famosa cuarta revolución, preocuparlo también con todo lo que tenga que ver con las amenazas, ¿cierto? Con las áreas de informática que te pueden en la empresa, ¿cierto? Sobre todo pensando en la gente que pueda tener temores a perder su trabajo, que sería como algo muy natural, ¿cierto? Decir, pucha, pues se está automatizando, ¿qué voy a hacer yo, digamos, ¿no? Entonces, eso pensar que no, digamos, que efectivamente esos cambios que vienen, digamos, o rechazo que puede tener la gente, saber llevarlos como corresponda, ¿cierto? Saber que efectivamente hay cambios en la empresa, pero también eso puede ser una oportunidad, ¿cierto? Para poder desarrollarse. A lo mejor también para nuestro país sería importante crear algunas políticas públicas, ¿cierto? Digamos, sobre todo pensando en la educación, en ese caso, traer, digamos, a los jóvenes que van a salir a desarrollarse, ¿cierto? Con estas nuevas tecnologías, que ya estén preparadas, que digamos que vengan y sepan, digamos, a qué nos vamos a encontrar.
Y en el caso específico es muy importante de ver todo lo que tenga que ver con la educación, ¿cierto? Un poco no perder de vista que efectivamente debemos pensar de que a nivel colegio debemos hacer algún elementos que permitan que los jóvenes ya se metan en todo este mundo. O sea, yo sé que en muchos colegios ya eso está forma parte, ¿cierto? Ya tienen ramos del área de tecnología que pueda entonces irlos preparando y saber que efectivamente ellos van a tener un mundo mucho más competitivo y requiere que ellos tengan los conocimientos adecuados. Entonces eso un poco implicar, ¿cierto? Que hayan políticas que, digamos, públicas que vayan en eso, ¿cierto? Que efectivamente habiliten o que permitan ir creando las competencias adecuadas, ¿cierto? Para estos jóvenes, ¿cierto? Y saber, digamos, de cómo implementarlo. Tener también un pensamiento crítico, ¿cierto? De las cosas que hacen para saber, digamos, de qué manera poder, digamos, desafiar, ¿cierto? Todo lo que viene al futuro. Y en ese caso, entonces, en el fondo, saber de qué manera también las empresas van a ir orientando su oferta educativa hacia lo que requiere la empresa, ¿cierto? Efectivamente, si yo requiero tener especialistas en algunas tecnologías, tenemos que saber lo que la empresa requiere, ¿cierto? Y es en base a eso mejor enfocar, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la educación. Puede también retos económicos, ¿cierto? A lo mejor podría haber altos costos iniciales, ¿cierto? Poder incorporarse a esto, porque implica mejor tener que comprar equipamiento, servidores, etcétera. Entonces también saber de qué manera podemos ir adaptándonos a ellos, ¿cierto? Por ejemplo, también cómo podemos hacer las adaptaciones a nuestro modelo de negocio, ahí, ¿cierto? Sería importante poder saber cómo vamos a poder avanzar en eso y poder, digamos, cómo vamos a ser capaces de poder hacer los cambios, ¿cierto? a nuestras actividades. Saber, ¿cierto?, cuáles son los beneficios que voy a tener económicos, no, ¿cierto? Inicialmente, yo les decía, siempre está el costo inicial, ¿cierto?, de que efectivamente puede ser más alto, pero después siempre pensar en que eso va a ser un elemento positivo a posterior. Retos sociales en cuanto a la importancia de garantizar la privacidad de la información que nosotros estamos manejando, ¿cierto? Efectivamente, a lo mejor toda la información que nosotros tenemos de nuestros clientes, de nuestros proveedores, saber manejarlo de forma adecuada, ¿cierto? Por lo tanto, siempre proteger la privacidad de los datos que nosotros estamos manejando, ¿cierto? Y un poco lo que hablamos antes, ¿cierto? Bajo la pérdida de algunos puestos de trabajo, pero que a lo mejor podrían ser mejorados, ¿cierto? Porque una adecuada capacitación. Entonces, en ese aspecto, digamos, pensar en ese elemento como, no como algo negativo, sino que también algo positivo. Eso entonces tiene que ver con lo que tiene que ver con el manejo de la versión 4.0. En general, como conclusión, antes de ver el tema que tiene que ver con el impacto que puede haber tenido COVID en nuestros procesos, no perder de vista lo siguiente, de que se supone que el desafío que tienen las empresas, o casi ustedes, de las pymes, es que lo importante es que ustedes tengan de alguna manera poder incorporarse a este mundo, saber, digamos, que efectivamente pueden haber distintos niveles, ¿cierto? De qué manera ustedes se pueden ir implegando esto. Entonces, obviamente implica tener que hacer todo un manejo de incorporar muchos elementos, a lo mejor son ustedes, a lo mejor lo que hagan los organismos estatales, que vayan en apoyo. ¿Por qué? Porque se supone que esto puede traer, digamos, que implique unos cambios estratégicos que ustedes tienen que hacer como empresas pequeñas o medianas, que a lo mejor van a tener que hacer algunas modificaciones a su forma de trabajar. Entonces, eso hay que estar pensando que efectivamente siempre está preocupado uno de lo que uno puede recomendar o sugerir para efecto de que ustedes puedan hacer, ¿cierto? Porque obviamente van a ser
ayuda. Entonces, poder, digamos, pensar en que la transformación digital que usted está viendo expuesto, digamos, requiera algún cierto grado de maduración. Hay que hacer como un estudio bien acabado de lo que quiero hacer. A lo mejor en algunos casos van a requerir que algún tipo de asistencia técnica, que haya un poco los asesores, que los pueda, digamos, ayudar, ¿cierto? A mejor de qué manera ustedes van a tener que diseñar algunos tipos de planes de transformación en sus empresas, ¿cierto? Entonces, que estén en camino a poder, digamos, hacer uno que dice, hacer la transformación digital. Entonces, a lo mejor en un principio a lo mejor no es tan fácil, pero sí se requiere que a lo mejor el apoyo de algunos especialistas que le ayuden a incorporar estas nuevas tecnologías en su desarrollo empresarial. ¿Ya? Por mucho que sean chicos de repente, no, igual puedo irme incorporando, haciendo cosas, partiendo por redes sociales o crear, por ejemplo, alguna página de estas páginas web, digamos, que son que pueden ser más estáticas. Entonces, la verdad que yo puedo ir, en el fondo, digo, de qué manera puedo ir yo incorporando, ¿no es cierto?, a este mundo. ¿Ya? Entonces, eso es un buen desafío para ustedes en lo que viene más adelante. Quiero que no dejar de vista, ¿cierto?, lo que tuvo que ver con este famoso COVID, ¿cierto? También pensar en que fue un elemento que ayudó bastante para algunas empresas. ¿Por qué? Porque los obligó a tener que a lo mejor a recurrir a algún tipo de herramientas digitales que antes no lo hacía, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor tuvo o sabes esto que pudo trabajar desde su casa, o aparecieron algunos empresas nuevas o actividades que a lo mejor uno no estaban incipientes? Entonces, obviamente, eso vino a traer, ¿cierto?, lo que hablábamos del teletrabajo, o sea, las compras o ventas online, todo lo que tenga que ver con procesos de forma remota, ¿cierto? En el fondo ya uno no tenía que ir a hacer un trámite a alguna oficina en particular, sino que también lo podía hacer de su casa. No sé si se recuerdan, por ejemplo, al principio las famosas problemas que habían que había que tener las famosas claves digitales o clave única, y todo un drama, pero ahora ya como que la gente ya se acostumbró, ya sabe que para hacer tal trámite tiene que tener tal cosa, ¿cierto? Entonces, en el fondo, saber, digamos, que también eso ayudó, ¿cierto?, digamos, a esta famosa pandemia a crear alguna serie de otros procesos que antes a lo mejor no teníamos que irlo físicamente a hacer, ahora lo podemos hacer de la tranquilidad de estar en su casa. Apareció entonces todo lo que tiene que ver con la transformación digital, ¿cierto?, algunos procesos, el uso masivo de Internet, ¿cierto? O sea, eso es también indudable. El uso de estos famosos dispositivos móviles, ¿cierto? Aunque algunos dicen que una lata, ¿cierto? La gente está dependiendo de estos equipos, ¿cierto? Es como si uno se sube a algún vehículo de la locomoción colectiva, o en Santiago se mete al metro, ve que todo el mundo a cabeza agacha, ¿cierto?, viendo su teléfono, ¿cierto? O ya sea jugando, hablando o haciendo otras cosas, ¿sí? Y aparece todo lo que tiene que ver con algunas soluciones digitales que se desarrollaron, ¿cierto? ¿Cuáles son las estrategias que debemos usar en ese caso? Entonces, en ese caso, de decir, ¿sabe qué? Hay que dar a conocer cuáles son nuestras soluciones digitales que nosotros vamos a entregar, y cuáles son los beneficios que vamos que esperaría, ¿cierto?, con nuestros clientes. A lo mejor también disponer algún tipo de herramienta que uno empiece para saber el grado de satisfacción que tienen los clientes con nuestros productos que estamos entregando o servicios que estamos ofreciendo. Ojalá también poder, digamos, ofrecer algún tipo de asistencia técnica, crear algunos centros tecnológicos, hacer una adecuada capacitación con uso de herramientas, ya sea a los trabajadores, ¿cierto? A lo mejor hay que capacitarlos para que usen o tengan conocimiento de estas nuevas herramientas. Mejorar, digamos, los accesos a los proveedores, por ejemplo. A lo mejor pensar en una digitalización sectorial, digamos, por distintos grupos de personas o empresas, etcétera. Entonces también todo eso debiéramos esperar que se venga. ¿Cuáles son las fases por realizar? En general, entonces, ojalá que siempre pensar en
lo que se llama la continuidad de negocio, o sea, ojalá que siempre pensar de que, que a través de todas estas usas de la tecnología, la idea es que el negocio nunca se cierre, ¿cierto? A lo mejor uno estaba acostumbrado al negocio antiguo, ¿cierto? Que no sé, pues yo atendía entre las 9 de la mañana hasta las 18 horas, ¿cierto? Y el resto nada, ¿cierto? En cambio ahora la actividad que uno puede hacer ahora usando todas estas plataformas prácticamente no cierra, ¿cierto? Son 24 horas los 7 días de la semana, ¿cierto? Entonces, obviamente eso provoca, digamos, el adecuarse a eso, ¿cierto? Saber que efectivamente tenemos que, si en la noche, digamos, no sé, pues llegaron procesos que nos implican tener que entregar productos, vender, etcétera, saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, aprovechar eso. En general, entonces, todas estas crisis siempre vienen como en ayuda, ¿cierto? Entonces, siempre se crean como oportunidades, ¿cierto? Saber, digamos, que efectivamente puede ser una crisis bastante grande, bajo en algunos casos podría haber provocado bajo pérdidas de empleo o de empresa, etcétera. Entonces, también saber, digamos, de qué manera poder desarrollarse, ¿sí? Y por último, también pensar en que a lo mejor de hacer una adecuada a lo que es un proceso de reingeniería, en el fondo significa tener que revisar los procesos que nosotros tenemos para hacer mejor futuras mejoras, mejorar nuestro proceso, mejorar nuestra estrategia, etcétera. Entonces también pensar en cierto en que también llegaron todas estas dificultades con esta pandemia, pero también pueden ser un elemento de una oportunidad de desarrollo. Y en ese caso, entonces, siempre pensar en que el caso el concepto del empleo, ¿cierto? Pensar en que a lo mejor algunos de esos puestos de trabajo se van a tener que cambiar o transformar, preocuparnos del desarrollo de las empresas, ver, digamos, de qué manera podemos optimizar los procesos de producción, cómo hacemos para la generación de nuevos empleos, porque implica tener que tener gente capacitada o con algunos otros conocimientos. A lo mejor presentar siempre algunas cosas de qué manera nos podemos adaptar a estas nuevas tecnologías. A lo mejor el uso de robótica, a lo mejor puede ser un poco como a lo mejor de mucho costo, a lo mejor, ¿cierto? Pero a lo mejor más adelante podríamos sí pensar con máquinas pequeñas, ¿cierto? Que a lo mejor vayan automatizando nuestros procesos. Mejorar nuestra inteligencia emocional, hacer a lo mejor alianzas corporativas, ¿cierto? Entre personas, proveedores, máquinas, etcétera. Eso podemos perfectamente pensarlo. Y sobre todo pensar en el trabajo en equipo. O sea, siempre no olvidar de que el trabajo en equipo obviamente va a ser mucho más adecuado y productivo. Y no dejar de pensar lo que se habla con lo que se llama la transición justa. ¿A qué se refiere esto? En el fondo, ¿de qué manera vamos a promover, ¿cierto?, de que los cambios en el empleo, no dejar de vista, digamos, que eso afecta a las personas. Entonces, en ese caso, siempre pensar en que los cambios que nosotros vamos a hacer, o las transformaciones, siempre también deben ser pensadas en protección a las personas, ¿ah? Y a sus empleos. Entonces, en ese caso, siempre, digamos, estar bien comunicado con las personas, saber qué es lo que qué es lo que se quiere hacer. Incluso hay a nivel mundial hay se dice, por ejemplo, hay uno que habla del Acuerdo de París, dice, sabe que tiene que haber un proceso adecuado, ¿cierto? Sobre todo lo que tiene que ver con la reconversión de trabajo, ¿cierto? Saber que efectivamente la idea, ¿cierto?, que a lo mejor si hay que hacer modificaciones de las fuerzas laborales, también digamos que se haga de forma adecuada, ¿cierto? Y que sea de calidad, que no hayan desmedro de los trabajadores. Incluso la OIT también dice que debe haber un acuerdo entre los gobiernos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, de modo que exista una transición justa hacia economías y sociedades ambientales sostenibles para todos. En el fondo, siempre no dejar de vista, digamos, de que por mucho que hagamos una revolución 4.0 o una 5 o más adelante, no hay que dejar de vista que participan más personas, ¿cierto? Por mucho que a lo mejor tengamos todo robotizado, tengamos todo automatizado, pero también hay personas que están detrás y van a ser los artífices a nuestros procesos, ¿eh? Sí, pensar, ¿cierto?, en
el desarrollo tecnológico, aprovechar estas oportunidades que hay. A lo mejor requiere tener que de repente asesorarse por algunas personas para algunas cosas que son, de repente son medias técnicas que uno no conoce, hay que hacer algún tipo de estimaciones, ¿sí? Bueno, ya, si voy a meterme a esta parte acá, ¿qué equipo necesito? ¿Qué tipo de conectividad? ¿Qué velocidad requiero? Etcétera. Entonces, o si tengo que usar una página, manejar base de datos, el carrito de compra, y un montón de cosas que empiezan a aparecer. Entonces, que esas son normales, pero no perderle el miedo, saber que efectivamente ustedes tienen ahí un montón de elementos que van a ir en apoyo y van a hacer que sus negocios, sus actividades van a ir en un aumento cada vez más alto. Esa era la presentación del día de hoy. Espero que un poco les haya quedado claro de qué se trata esta famosa Revolución 4.0. Así que los dejo con Verónica, que quería, digamos, comentar alguna otra actividad. Gracias, José. Primero quería ver si hay consultas, opiniones, dudas, en fin, compartir experiencias. Sí, en ese Eso caso ahí, si tienen eso alguna primero. duda, pueden opinar. Así que Maribel está pidiendo la palabra, o se le quedó otra vez la manito arriba, no No, sé. no, Berito. Estoy pidiendo la palabra sí hace un ratito, porque, bueno, si bien no estoy con la imagen, chicos, porque estoy en un lugar donde la señal no me llega muy bien, entonces opté por solo el audio. Perfecto. Y yo lo que quiero es invitarlos, y especialmente lo digo por el hecho de las personas que le tienen temor a lo que es esto de la tecnología, y lo digo de forma muy personal. Yo era una persona que le tenía era como una especie de fobia a los computadores. De hecho, a mí me daba la corriente inconscientemente los computadores. Entonces le tenía un terror meterme y todo eso. Pero me vi obligada a avanzar por la factura, por la página, por un montón de cosas. Pero saben que no solamente eso, sino que además hoy en día me manejo en la plataforma InDrive, conozco el sistema de Fontana, buenísimo, me encanta. Entonces yo lo que les digo es que no se limiten, no se pongan barreras, chicos, a los que les tengan temor a la parte tecnológica. Porque en estricto rigor cuando nos hablan es como que nos hablaran en chino, pero cuando lo llevas a la práctica es mucho más simple de lo que uno cree. Así que yo los invito a que no le tengan miedo, que se embarquen y cuando ustedes tengan que avanzar de forma tecnológica en sus emprendimientos, partan por capacitar, y para eso obviamente también están aquí los chicos de Servicap que van a poder apoyarnos a lo mejor ahí con el caso de que tuviésemos que tomar alguna capacitación, que también es algo que como se conoce hoy día, alfabetización digital. Así que yo los invito a eso y yo les agradezco la participación. Yo soy como que me siento orgullosa del grupo que se formó y de verdad quiero agradecer la participación de todos. Sé que el esfuerzo ha estado, sé que han tenido obstáculos, pero vamos chicos, que a poquito, así que sigamos dándole nomás. Sí, le voy a dar la palabra gracias Maribel, a quienes la están pidiendo, Evelyn, y después a Andrea. Evelyn, tienes la palabra. Sí, primero que todo quiero saludarlos a todos y todas. Mi nombre es Evelyn Andrade Fuentealba, jefe de gabinete del Seremi del Trabajo y Previsión Social. Soy la contraparte técnica de estos cursos, de este programa, y quiero felicitarnos en nombre de nuestro Seremi Ángel Cabrera Mancilla por esta instancia. Creo que, bueno, participé, estuve escuchando toda la clase y encuentro maravilloso que muchas más personas, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, empresarias, se atrevan con la digitalización, todo lo que es innovación, lo encuentro maravilloso. O sea, es reforzar herramientas. Nosotros estamos súper comprometidos con entregar herramientas a través de nuestros diferentes programas, hacer conexiones, nexos con Sense también.
para ver de qué manera podemos colaborar y hacer este trabajo continuo y permanente en el tiempo. Así que solamente eso, me tengo que retirar porque ya terminó mi supervisión. Un abrazo, un saludo a todos y todas. Gracias, Evelyn. No sabía que estaban aquí. Pensé que teníamos una alumna nueva, porque tenemos bastante Estaba más. camuflada. Muy bien, me parece. Que te vaya muy bien y muchas gracias. Gracias. Ya. Andrea. Hola, buenas. Bueno, mi consulta va como un poco más enfocada a lo mejor en algo que para muchos es como muy avanzado, pero tengo un mínimo conocimiento de lo que tiene que ver con lo que es metaverso y toda esa área. Nosotros como pyme, esta es una pregunta para el profesor, nosotros como pyme que trabajamos un poco más con el área tecnológica, ¿cómo podríamos capacitarnos, o sea, o qué medio podemos buscar como para capacitarnos en esa área y poder a lo mejor incluirnos o empezar a conocer ese mundo para incluirnos en algún momento nosotros como pyme en ese mundo? O si existe alguna entidad donde nosotros nos podamos capacitar, ojalá en forma gratuita, algo que usted nos recomiende. Sí, mira, buena tu consulta, la verdad que sí, es una, en general, digamos, lo más conveniente en todo ese tipo de elementos, conviene que ustedes se capaciten. En ese caso, eso podría ser un buen desafío para Verónica, para que ubique ahí, digamos, de que a lo mejor se puede hacer esa, y después a convocar, digamos, a que ustedes se puedan capacitar, digamos así. Ujú. Yo no, en este momento no sé si hay alguna empresa en particular como para recomendar, no me atrevería a indicarlo, pero sí a lo mejor dejarle ese desafío a Verónica que vea buscar ahí lo que tenga que ver con capacitación de metaverso, que puede ser un elemento que puede ser de apoyo, ¿ya? Claro, ya, muchísimas gracias. Es un tema Gracias, bastante José. importante, por lo menos para Sí, que trabajamos en tecnología. Así que, señora Verónica, le dejo ahí Ahí la me pasaron la pelota. Pero miren, Muchas- hay mucho financiamiento, ¿no? Si lo que pasa es que hay que saber buscarlos y hay que entregar la información. Ustedes saben que en este mundo la información es poder y por eso que no está publicitado en todas partes. Pero, por ejemplo, está el CENSE y ustedes, si ustedes se forman en un grupo, que no tienen que asociarse ni mucho menos, sino que agruparse, nada más, pedirle al CENSE algún curso que son gratuitos. Nosotros, bueno, tenemos aquí al tremendo profesor de partida y todos los relatores que ustedes han visto, podemos en el fondo hacer clases de cualquier cosa. Entonces, claro, y el financiamiento viene por distintos lados. Por ejemplo, el CENSE, fomento productivo de la municipalidad. Las municipalidades siempre necesitan colocar las platas que les pasan para el año, y ellos recurren a nosotros, pero siempre y cuando hayan usuarios que lo soliciten. Nosotros no podemos, ¿cómo decirlo? Nosotros no podemos andar vendiendo cursos a las instituciones. Tiene que ser Ya, al revés, que no quieran que comprar nosotros los cursos. usuarios sigamos, claro. Claro, entonces, si ustedes se forman siempre unidos y en cooperativismo, es mejor que uno solo. Y si ustedes van y ahí tienen a Maribel, que es muy movida, y hay varios y varias más aquí en el grupo muy movido, yo partiría por fomento productivo de la municipalidad, a pedir Ya. los cursos que les interese. Y nosotros, por supuesto, estamos ahí felices de continuar trabajando con ustedes. Quiero, antes de darte la palabra, Maribel, que no sé si te quedó otra vez la mano o otra vez quieres hablar. Muchas gracias, Ojalá. señora. Ya, de nada. Quiero hablar. Ya, dame 2 segundos para pasar en los avisos económicos del día. Uno, no tenía idea o sea, sabía que iban a venir de la subsecretaría, pero no sabía que ya estaban, lo cual fue muy bueno que haya estado. En función de eso mismo, Lautaro, que es el coordinador del proyecto, acaba, y además el director ejecutivo de Servicap, le ha pedido
varias oportunidades datos, algunas personas que faltan. Él mandó ahora recién un listado de los datos que necesita de algunas personas al WhatsApp grupal. Entonces, por favor, respondan lo que él les está pidiendo ahí hoy, porque nosotros tenemos plazos para la matrícula en la subsecretaría. Nosotros ya tenemos todo, ustedes están matriculados con nosotros y no hay problema. Pero los certificados de participación los tiene que firmar la subsecretaría del trabajo. Y para eso tenemos ciertos requisitos. Uno de los requisitos es la asistencia, que tiene que ser mínimo el 60% de asistencia. No basta con que nosotros digamos han ido a todas las clases, o que cada uno diga he ido a todas las clases, o he ido a la mitad, o he ido... No, necesitamos demostrar eso. ¿Cómo lo demostramos? Con los datos que le solicitamos. Entonces, por favor, eso lo necesitamos hoy. Igual que necesito que me manden también al WhatsApp grupal, por favor. Yo lo que les pido por el WhatsApp grupal, no por pesada, sino que porque me enredo después con tanta información en distintos lugares, en el correo, en el WhatsApp privado, en el otro correo, y después ya no sé lo que ingresé y lo que no ingresé. Entonces, les pido la prueba de diagnóstico que le entregamos el primer día, que por favor, los que no la tengan, a ver si se las piden ahí mismo en el WhatsApp grupal, se las mando, y que las escaneen o fotografíen clarito para que la vayan enviando, por favor, antes de el martes. El lunes no tenemos clases. El martes tenemos a las 9:30 de la mañana en el taller de dirección de equipos con el psicólogo Renato Menares, y eso va a ser de 9:30 a 1. Y después el jueves tenemos ya la última clase, también con el psicólogo, que esa va a ser presencial allá, que es la comunicación y diálogo social. Y después de eso viene la ceremonia de certificación, donde van a estar además las autoridades, y ahí tienen que aprovechar, en el buen sentido de la palabra, de lo que hablábamos desde el primer día, generar redes. Que aprovechen que están las autoridades para pedir los cursos que quieran, opinar sobre esto. Ese día seguramente les vamos a pedir a algún alumno o alumna que dé su opinión del curso. Además van a tener que llenar la encuesta de qué les ha parecido, porque eso va ayudando a que son anónimos por si acaso, ¿no? Y no hay represalias de por medio. Entonces pueden decir y dar todas sus opiniones, porque eso ayuda a que mejoremos, a que enmendemos, a que nos vayamos por otro camino paralelo quizás, en fin. Esos eran los avisos económicos hasta ahora, espero que no se me haya olvidado ninguno. Le doy la palabra a Maribel y después a Maite. Benito, si tienen sí. alguna pregunta para el profe, sería maravilloso aprovecharlo. Benito, sí, yo quería recalcar que el día 17 es presencial, que asistan porque es la ceremonia, ya que vean esta participación, que es el cierre de todo el sacrificio, todo el esfuerzo, toda la inversión que han puesto durante todo este periodo. Así que es súper importante que asistan ese día para que lo dejen ahí agendado y no se les vaya a olvidar. Ya el 17 entonces, desde las 9 de la mañana va a ser en el Salón Azul. Lo vamos a estar esperando con un cafecito, ya, para que ahí, por si han salido muy temprano, no se preocupen, va a haber cafecito para que tomen su tecito o su cafecito en la mañana con su sanguchito. ¿Ya? Y lo otro que quería... Perdón, de hecho el relator y yo salimos a las 4 de la mañana de la casa, porque a las Sí, 6 de la... Así Perdón, que... alguien preguntó en el chat si la prueba era la que estaba en la carpeta. Sí, efectivamente, la que estaba en la carpeta. La carpeta. Eso era lo otro, de que todos los que se llevaron las carpetas tienen la prueba ahí en la carpeta, y también se les entregó la encuesta, así que sería súper bueno que los que se llevaron las carpetas
Yo sé que le falta un grupo y las tengo, las carpetas acá, pero sería súper bueno que respondieran y enviaran por último escaneado o una fotito de lo que tienen, ¿ya? Porque ahí estaba la prueba y estaba la encuesta. Lo otro, Verónica, que quería comentarles es que por alguna razón hay algunas personas que les falta, como decías tú, les falta entregar sus documentos. Y chicos, Servicap no es el único curso que tiene varios cursos, entonces de verdad que ellos prácticamente el único medio de comunicación directo donde no se van a perder, yo creo que es el WhatsApp. Así que si ustedes le envían al WhatsApp, ellos van a saber que es de acá, de la región de los lagos. Así que hagamos esa gestión para que los chicos también de Servicap puedan gestionar bien y así tengamos toda nuestra certificación. Con respecto a la participación que yo les había enviado para participar, chicos, es primero la capacitación de ustedes que es con Servicap, ¿ya? Así que yo los dejo invitados para que compartan nomás, pero lo importante es que ustedes estén en esta capacitación porque es súper, súper importante para el crecimiento de su negocio y como les dije, no tengan temor, ni tengan miedo, ni nada, porque el límite lo ponen ustedes. De todos sus emprendimientos, el límite lo ponen solamente los emprendedores. Un beso grande, yo me retiro, Berito, un beso grande para ti también, y me retiro porque tengo hora al médico. Que te vaya, ¿Ya? pero muy bien. Ya te dije que te Besos a necesitamos, no te todos. puedes morir. Claudia, Ahora sí. Hola, ya. y yo quería hacer una consulta, ahora quedé con una duda. Ayer dijeron que iban a mandar una hoja que era la que teníamos que escanear. Entonces esta, la prueba de diagnóstico, es la que tenemos que escanear y entregar. Ahora me saltó esa duda. Es que va a llegar, es que tenemos que mandar otra. Ah, ya, entonces no estoy tan Pero segura. les vamos a ir avisando a cada una, pero además es la prueba y la Diagnóstico encuesta. también hay que escanearla y enviarla. Y la Sí, encuesta. por favor. Ya. Y después me lo Ya. llevan personalmente el 17, pero para nosotros ya ir Ya. ingresándolo a la plataforma de la subsecretaría. Ya. Listo, Ya. entonces esa era mi duda. Muchas Perdón, gracias. Verónica. Sí, Lautaro. Sí, lo que pasa es que acuérdate que ayer se había hablado de escanear una lista, pero Sí. en realidad eso no correspondería. ¿Ah? Ya no, ya. No, es que lo que pasa es que la lista es una lista, acuérdate, de la asistencia presencial y por lo tanto eso tú te encargas de verlo el 17. Perfecto, ya. No hay que escanear y enviar nada en realidad. Ya. ¿Cierto? Ya. Perfecto. Valga la aclaración. Jimena. Hola, Hola. yo quiero hacer una consulta al profesor. Resulta que, bueno, yo no tengo muy buena señal, de repente como que se va un poco, pero porque yo vendo productos, por ejemplo, y que para usar la tecnología hay un tema del código QR. Yo no sé si él tiene el dato de cómo poder acceder a ese tipo de tecnología, por último que nos deje un link o algo, no sé si eso lo podrá hacer. Porque Profe. nosotros para poder hacer un catálogo para los productos, ¿o no? Pero tú quieres ver la forma de cómo crear el QR o para leer un código QR. Claro, de un QR para que yo pudiera hacer como un catálogo e instalar todos mis productos ahí. ¿Se puede eso? Sí, claro, te pasa que tienes que crear ese código, sí. Claro, porque las aplicaciones para leer el código no hay problema porque tú lo bajas, por ejemplo, del teléfono celular, Sí. ahí ya viene creado, entonces toma y lo lee. Pero tú tienes que fabricar ese. Sí. ¿Ya? Porque eso en el fondo es un código interno, ¿cierto? Que claro, sí, efectivamente tendríamos que hacerlo a través de, yo te puedo ubicar esos datos para saber quién lo tiene, cómo lo puede instalar. Ahora lo podemos hacer a través de Verónica, a lo mejor yo se lo puedo enviar. ¿Ya? Ya, profe, gracias. No hay problema.
Perfecto. Yo solamente Listo. me limito a recibirlo y enviarlo, ¿ah? Porque no Ya, entiendo sí, perfecto. nada. Sí. Yo me encargo yo voy a buscar y se lo puedo enviar para que lo Ya. puedan chequear. Profe, Listo, José. Sí. Perdón, el jefe. no, por favor. Yo entiendo que yo también soy ignorante en este tema y escuchando he aprendido bastante. Pero entiendo que hay, creo que hasta en Excel uno puede crear códigos y asignárselo a sus productos, ¿no es cierto? O códigos de barra. Sí, sí. Claro. No, que el código barra es más fácil, sí. Claro. Entonces ahí a lo mejor después nosotros podemos enviarle a Jimena, que es la que preguntó, o a todos incluso, un método fácil para crear los códigos QR y asignárselo a cada producto que venden para que la gente después, con eso entiendo yo que, digamos, uno le incorpora como emprendedor la información que quiera al producto y la gente después lee el código QR y tiene con eso toda su Claro, yo lo voy a difusión. enviar a través de Verónica el link, porque incluso hay unos que son gratis, digamos. Entonces, Claro. tú puedes crearlo eso y hay que tener, digamos, cómo hacerlo nomás. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Ya? Andrea, gracias. Con respecto a lo que estaba preguntando la compañera, yo estuve investigando también por lo mismo y descubrí que hay una página que uno busca en Google cómo crear un código QR y hay un link inmediato que nos ayuda a crear primero un PDF y linkearlo con un código QR que uno se lo puede enviar a la gente para enviarle el catálogo. Es solamente colocar tal cual en cómo crear un código QR y te va a aparecer. Es el primer link que está arriba. Voy a tratar de buscarlo igual y lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Perfecto. Sí. ¿Ya? Así Súper. que para que les sirva a todos igual. Gracias. Súper, para mí es chino. Bueno, gracias a todas, a todos. Nos vemos gracias al profe. Nos vemos el día martes, entonces, a las 9:30 de la mañana. Traten de llegar puntuales para que la clase sea efectiva y eficaz. Perdón, Abrazos. Sí. Ahí pusimos en el chat una página donde se puede crear el código QR. Ah, perfecto. Por lo menos para investigar y ver si sirve. Ya, perfecto. Listo. Nada más. ¿No me va a volver a interrumpir la despedida, jefe? Ya. Nunca más. Un gusto. Muchas Que estén muy gracias. bien. Gracias, muy José. bien. Éxito, que le den muy Igualmente. bien, ¿no? Gracias. Y gracias a todas y todos. Nos vemos el martes. Chao.